particular, pónganme en presente. ¿Sí? Bien, arranquemos. Ahí estamos. Retomamos simplemente, perdón, que no hice el ajuste del micrófono. ¿Se escucha bien ahí? De 10. Sí. Bárbaro. Bueno, retomamos para que recuerden lo que vimos en la última clase. En la última clase lo que hicimos un poquitito al final de todo es hablar de estos conceptos de desviación y de lo que es la eugenesia, por así, por arribita, desde la perspectiva criminológica, donde tanto la desviación como la eugenesia podíamos dividirlas desde un aspecto positivo o negativo, considerando la desviación para esta última teoría que veníamos viendo, que tenía que ver con la influencia y las contribuciones que había tenido Gina Lombroso como continuadora del legado de su padre. Cuando hablaba de desviación, entendía que era un concepto fundamental para la criminología y para las ciencias sociales en general, refiriéndose en cuanto a la conducta criminal a cualquier comportamiento, creencia o característica que tenía la persona que lo alejaba de las normas, a los valores y a las expectativas establecidas en la sociedad o un grupo social en particular. Recuerden que estos autores, a medida que fue avanzando el análisis de la criminología, fueron prestando más atención a factores externos que influían en la conducta. Digamos, en esa etapa cronológica del avance de la criminología estamos. Entonces, en esta cuestión, la desviación, tanto como la eugenesia, que ahora vemos esa mención principal, tanto la desviación como la eugenesia podía ser positiva o negativa. La desviación positiva se daba cuando la persona o el grupo se involucra en el comportamiento que se considera inusual, ¿sí? Esperen que voy poniendo a los que ingresaron. Hola Lolita, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo andan? Muy bien. Estoy haciendo apenas un repaso mientras ingresan todos los rezagados, que algo voy a tener que hacer. Dale, ¿te A pones? las 9, perdón, a las 9 no dejo entrar a nadie más. Convertir en confitrión. Ahí está. Listo, Loli, ahí está, ya estás. Gracias. Estaba haciendo un pequeño repasito de lo último, donde les decía cuál era el legado de Gina Lombroso respecto de lo de que fue su padre, las contribuciones y sobre todo su trabajo en especial sobre lo que era el concepto de desviación y eugenesia, estableciendo lo que era la desviación, apartarse del sujeto de lo considerado normal por la sociedad y que esa desviación era considerada desde el punto de vista positivo o negativo. Desde el punto de vista positivo, esto se tenía en cuenta la desviación de manera positiva cuando había una implicancia del individuo o del grupo en el comportamiento de lo que se consideraba ilegal o por lo menos inusual o por lo menos lo que no encuadraba en las normas sociales, ¿sí? Porque no necesariamente la desviación era dañina o perjuiciosa, ¿sí? De esto, por ejemplo, podría ser vestirse, utilizar ropa extravagante o adoptar, sin ninguna susceptibilidades, adoptar en un lugar donde es algo ortodoxo, una religión que no tiene nada, poco común, por así decirlo. Hay una desviación de una norma o por lo menos de cierta creencia social, pero que no es ni dañina ni perjudicial. Lo sumo diremos, che, te está medio loco. O cuando pasamos por el centro y vemos algo, decimos, che, por ahí tiene alguna creencia un poco distinta a la nuestra.
Pero, digamos, la desviación ahí no es perjudicial. Desde el otro punto de vista, la desviación se convierte en negativa cuando la participación en actividades, ya sea ilegales, inmorales, socialmente reprobadas, son perjudiciales. Este tipo de desviación es el que conduce a la acción o a la puesta en marcha del mecanismo del sistema de justicia penal y es el foco principal, dice Gina Lombroso, de lo que debería ser el estudio de la criminología en esa época considerada moderna, y en este caso ni hablar, que el ejemplo de la desviación negativa va a incluir el robo, el asesinato, el consumo de estupefacientes, la venta de estupefacientes y cualquier otra clase de delitos que podamos encontrar en el Código Penal. Ahora, la percepción de lo que constituye una desviación, y esto es importante porque utilizado para el mal, este concepto realmente es muy dañino, ¿sí? Me animaría a decirles que incluso, porque esto tiene que ver muchas veces con el ciberbullying o el bullying en las escuelas, el concepto de desviación utilizado para el mal puede llevar a interpretar que lo que yo hago está bien y lo que hacen los demás está mal. Es importante, por eso, destacar que la percepción que uno tiene o que lo que constituye la desviación va a variar significativamente entre las distintas culturas y los periodos de tiempo. Además, ni hablar de que la criminología lo que va a hacer va a intentar comprender las causas de esa separación de la normalidad, ¿sí? No analizando la anormalidad propiamente dicha, porque lo que vamos a hacer es examinar cuáles son las consecuencias y, a lo sumo, si viene del caso, desarrollar estrategias para prevenir y controlar. Siempre recuerden lo que hablamos al principio. Todo está concatenado con todo lleva un orden. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, esto necesito que también le presten mucha atención lo de la perspectiva, desde dónde miramos a la desviación, porque eso sucede, y muy a menudo, en las personas que no se adaptan a distintos sistemas o a distintas conductas o a distintos comportamientos. Por ejemplo, yo no sé si alguno ha tenido la posibilidad de viajar a países como Dubái o a países del Medio Oriente o aún a países de Oriente donde la mujer no es respetada o por ahí hay normas de convivencia muy distintas a las nuestras, donde quizás incluso no aceptar o no adecuarse a esas normas, ya no les digo penales, sino de convivencia, pueden producir consecuencias que sean de índole ir preso, ¿sí? Y uno tiene que, obviamente, el hecho de que no comparta, no entienda o no maneje el mismo código de conducta criminal, eso no significa que desde nuestra perspectiva eso sea una desviación, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que analizar, dice Gina Lombroso, es que la desviación está desde el punto de vista de explicar las consecuencias de esa conducta, no la conducta propiamente dicha, porque puede ser o no aceptada de acuerdo al tiempo y el lugar en donde se da. Y lo otro, con lo que terminamos la otra vez, que era el término eugenesia, que lo di muy rápido, tiene que ver con otro de los conceptos que nos deja Gina Lombroso para analizar para el futuro, que tiene que ver con que la eugenesia es un concepto, una definición, es más bien algo abstracto, es un concepto que se relaciona con lo que en alguna oportunidad hablamos como tremendo, con la mejora selectiva. Insisto, recuerden con que todo está concatenado con lo que venimos hablando, y esto es muy importante con el tema que viene, en cómo se consideraba la relación de la biología y la medicina con la desviación de la conducta a principios de 1900 en Argentina, y porque hoy el tema con el que nos vamos a meter es la influencia de todas estas corrientes en la América Latina y cómo enganchan o cómo entran o por qué puerta entran en la Argentina y qué fue lo que produjo.
Recuerden de clases pasadas también cómo el pensamiento de grandes criminólogos influyó incluso en la arquitectura, en las construcciones de unidades penitenciarias, cómo se han producido movimientos mundialmente denominados o conocidos como reforma penitenciaria o reforma de política criminal o el dictado de políticas penitenciarias o políticas criminales que debían adecuarse al contexto de los autores de moda del momento en el cual se analizaba una conducta criminal. Ahora, el concepto de eugenesia, complejo si lo hay, estaba establecido en relacionar la mejora selectiva de la calidad genética de la población. Históricamente, durante mucho tiempo, la eugenesia fue y sigue siendo un objeto de controversia debido a lo que puede provocar en cuanto a su potencial para ser utilizado de manera perjudicial o discriminatoria, ¿sí? A ver, existen dos enfoques principales de eugenesia. Vamos al básico. Cuando, por ejemplo, hay papás que no pueden tener hijos y hacen o pretenden, a través de la modificación genética, tratar de elegir como si fuese un supermercado o que estamos haciendo filtros de pedidos ya o de mercado no sé cuánto. Bueno, lo quiero rubio, lo quiero de ojos claros, lo quiero que no estornude y lo quiero con la naricita así, lo quiero con la boquita acá. Bueno, en la eugenesia, o determinar o modificar genéticamente a la población, decía Gina Lombroso en sus últimos estudios, también, al igual que podía dividirse en una eugenesia positiva y una eugenesia negativa, que creo que es un poco lo que todos se imaginan y acabo de decir. Desde el punto de vista de lo positivo, el enfoque lo que hace es promover la mejora de la calidad, alentando la reproducción de individuos con características deseables, si se quiere de manera utópica hablar de eso. Es decir, yo no estoy diciendo que estoy de acuerdo con eso. Planteaba que la eugenesia positiva venía por ese lado, es decir, verle la parte que uno podría decir, bueno, la intención es buena, es decir, la inteligencia, la salud, la fortaleza física, pero claro, esto lleva necesariamente de la mano, siempre y cuando haya una incentivación gubernamental o política o estructural o socialmente inteligente como para entender que esto no derive en lo que claramente ha derivado, y basta con mirar algún que otro documental de algún campo de concentración de la Segunda Guerra Mundial, donde prácticamente lo que se hizo fue establecer el criterio contrario, la otra cara de la moneda, la eugenesia negativa, donde se basaba en la eliminación y la reducción, en la reproducción de individuos con características genéticas que eran consideradas no deseables o perjudiciales. Es decir, ¿esto qué hacía? Esto se fundaba en la base de la esterilización forzada o en la prohibición de la reproducción de personas con capacidades hereditarias consideradas más débiles. Que de esto fue justamente lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. No solamente los experimentos y un montón de otras cuestiones que hubo, sino también la esterilización de casi toda una raza, además de la exterminación o el exterminio de toda una raza, o de varias, pero por sobre todas las cosas desde el punto de vista, de la conducta criminal, esta situación que tenía que ver un poco con no moldear, sino directamente sacar, arrancar. A ver, es fundamental, o por lo menos, y acá ya nos metemos con el tema de hoy, es fundamental entender, o que entiendan ustedes, que la eugenesia es, y creo que va a ser durante mucho tiempo, por lo menos en mi caso, y creo que somos el 99% de la población que lo cree así, vista mal, o por lo menos condenada debido a
la asociación histórica que tiene con prácticas extremadamente perjudiciales, ya sea con el denominado concreto, existente y comprobable régimen de eugenesia nazi, y en la actualidad, si ustedes ven conceptos que son más relacionados con, muchas veces con la medicina y el derecho, está tratando de colarse en esos rumbos que tienen que ver con la bioética, y con cuestiones, ni hablar que también ambientales, pero con la bioética en particular, hay hoy toda una movida que tiene que ver con la ética de la eugenesia, sin dejar de ser un tema controvertido, porque esto plantea preocupaciones sobre lo que es la libertad individual y los derechos humanos. Es decir, tenemos muchas discusiones de cuándo una persona comienza a tener sus derechos, ¿sí? Y podemos dividirnos en dos grupos: los pro vida, los de allá, los derechos de acá, los derechos de por acá, y discusiones en las que quizás no nos vamos a meter. Ahora, acá estamos hablando mucho más allá. Estamos hablando de qué manera moldeamos moldeamos genéticamente, antes de que ese algo tenga derechos y posibilidad de decidir, de elegir o de disponer. ¿Cómo lo vamos a preparar? ¿Cómo lo vamos a moldear? ¿De qué manera? Desde su inteligencia, de su color de pelo, de sus ojos, de su contextura, desde las dos necesarias partes genéticas que dan origen a ese embrión, ¿sí? Entonces, la cuestión de la ética sobre la eugenesia sigue siendo hoy totalmente discutida, al punto tal que nos podría llevar la discusión de la bioética o tratar este tema en particular, no solamente una clase, sino una materia en especial. Y por último, para terminar, en resumen, estos dos conceptos que nos deja para la posteridad Gina Lombroso, continuando un poco, modernizando, para mí, un poco que también se le fue la mano, el tema de su padre, nos dejan estos dos conceptos de desviación y eugenesia que tienen un impacto significativo en lo que va a ser el campo de la criminología de lo que viene, y ni hablar en la sociedad en general, donde la desviación se va a referir a la desviación de las normas sociales, mientras que la eugenesia va a involucrar la manipulación genética de la población. Sin ningún lugar a dudas, estos dos planteos nos dan cuestiones a debatir desde el punto de vista social y desde el punto de vista ético, que en su conjunto son bastante importantes a los efectos de poder hacer un análisis crítico y una consideración cuidadosa de cómo esto impactó desde el punto de vista del positivismo en lo que fue la América Latina en el campo de la criminología, considerando no solamente los siglos de historia y de ensayo y de práctica de error, donde se venía dando estos conceptos de criminología, becaría para acá, y la caída del feudalismo para acá, y por todos los autores que hemos mencionado desde que arrancamos el curso hasta acá, porque a partir de ahora empezamos a ver cómo este positivismo, recuerden que arrancamos con el iluminismo, con Bentham y Howard, y recorriendo Europa y viendo penitenciaria, y todo este paquete resumido hasta lo que venimos dando hasta acá, de golpe y porrazo, baja en un proceso de gran inmigración europea, baja a América, y por una cuestión, hasta les diría, de gravedad, visto de norte a sur, baja del norte hacia el sur. Entonces nos vamos a enfocar, por lo menos en lo que a nosotros nos interesa desde el programa, nos vamos a enfocar en la influencia del positivismo en América Latina, ¿sí? Desde lo que es el campo de la criminología.
¿Hasta acá alguna duda o alguna consulta? Le metemos duro y parejo si terminamos con esto. Cualquier duda, consulta, crítica. Y ojo, pensamiento en contrario, por favor me paran porque es lo que me ayuda a debatir o hacer el esfuerzo por intentar convencerlos. Piensen en esto. Siempre digo lo mismo para que se ubiquen tempo-espacialmente en la discusión. Estamos en mediados, recuerden más o menos la época, mediados del siglo XIX, 1800 y pico, a mediados del siglo XX, Guerra Mundial, 1940, 1945. Entonces, en este periodo de 100 años, donde el positivismo como corriente filosófica nace en Europa, en la coyuntura que tenía Europa en ese siglo XIX, es un tema de gran relevancia histórica y académica, como en esa época y con la gran inmigración que había hacia las ciudades en creación, las ciudades en auge, y vuelvo a repetirles algo que es demasiado importante, que no mucha gente le presta atención. En 1800, en la mitad de esos 100 años, en 1882, se funda la ciudad de La Plata. Independientemente de la historia de la fundación, lean el libro de Alconada Amón, que le vuela la cabeza, La ciudad de las ranas, y les explica un poco la coyuntura política de la creación de la ciudad de La Plata. En ese contexto aparece o viene el positivismo remozado o renovado desde Europa a colarse en una Argentina aristócrata donde, digamos, quienes construyen La Plata son inmigrantes europeos, trabajadores. Por ejemplo, no hablo de La Plata, como puedo hablar de cualquier otro barrio importante. Y sin embargo, el positivismo se cuela o ingresa en esta gran inmigración, en esto que importamos ideas, muy acostumbrados los argentinos durante toda su etapa casi fundacional, importar ideas de otros. Es decir, esto no es una clase de derecho ni mucho más que se le parezca, pero, por ejemplo, nosotros en nuestra época, para los que somos medios viejitos, somos Plan 5, cuando veíamos Civil 1, Civil 2, que son materias codificadas muy importantes en derecho, veíamos que nos explicaban que Vélez había tomado, además de las cuestiones de Vélez y Sarmiento, ¿no? Que en sus historias amorosas con las hijas ontológicas, para explicar el contexto de creación del Código Civil, Vélez utilizaba citas de autores europeos. Si ustedes ven las citas de Potier, las citas de qué sé yo, para armar lo que fue la melange del Código Civil, una obra tremenda, que independientemente de lo que sucedió luego en el 2015 cuando se hace el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, deja muchas de la estructura de Vélez Sarsfield, ayornándolo y modificándolo y agregándole cosas mucho más modernas a partir del 2015 o después del siglo XXI. Lo cierto es que estuvimos siempre muy acostumbrados a importar ideas, y la importación de ideas no dejó de tener una influencia significativa en nuestra consolidación como Estado nacional, si se quiere, desde ese principio, o fines del siglo XVIII, principio del siglo XIX, porque tuvo el positivismo como corriente filosófica un impacto significativo en la manera en la que se empezó a abordar el estudio y la comprensión del crimen y la comprensión de la conducta criminal o la conducta delictiva, si se quiere, en la América Latina. Ahora, digo en la América Latina
porque en la América anglosajona, o por lo menos en Norteamérica, México para arriba, la influencia fue distinta. La influencia tuvo más que ver con un sistema de justicia totalmente distinto, el denominado sistema del common law, que es el sistema que importan de Inglaterra. Nosotros, por una cuestión o una coyuntura histórica, importamos un sistema de justicia de los reyes de Castilla y traemos una idiosincrasia de mezcla. Por eso les hablaba de quiénes eran, de dónde fue la gran inmigración, de donde se fueron sentando las bases, mientras esta corriente, como ola de mar, va arrastrando las ideas y las va esparciendo por toda la Argentina. Teníamos una gran inmigración española y una gran inmigración italiana. Entonces, dentro de lo que fue la gran inmigración italiana, por eso les decía que los grandes constructores de la Ciudad de La Plata en 1882 eran en su gran mayoría italianos, afectados en las mecasitas de Tolosa, hay un montón de cuestiones más que podemos leer en la Villiquen. Lean, les recomiendo el libro de Alconadamón, La Ciudad de la Rana. Hay una explicación de que, claro, se venían con esta coyuntura de cómo era lo que se debía hacer y lo que no se debía hacer en un lugar donde no existía un código penal, donde no había un compendio de lo que se podía o no se podía hacer, sino que había gente, y acá viene lo de la desviación, que consideraba que era lo correcto o lo incorrecto para ese tipo de sociedad aristócrata. Entonces, desde ese punto de vista, la comprensión del crimen y el comportamiento delictivo en América Latina, y a medida que vamos bajando, se iba a presentar como una especie de investigación sobre cómo esta gran ola del positivismo italiano o europeo fue moldeando a través de su paso una criminología que podríamos, a partir de este momento, después de que la ola baja y deja la espuma y retrae, esos caracolitos o eso que deja, esa estela que deja la ola cuando retrae, claramente podríamos conceptualizarla metafóricamente como la criminología latinoamericana. Es decir, nos viene, nos tapa, nos trae, y cuando se va, ¿qué queda? Una remozada. Matías, me cambiaste al lobo por el indio. Una criminología remozada, ayornada, argentinizada, como hacemos con todo. Pero metámonos primero en cómo esto rompió la estructura de lo que se creía hasta ese momento en América Latina. El positivismo, impulsado en gran parte cuando se irrumpe en América Latina, retomando un poquito temporalmente hacia atrás, cuando irrumpe en América Latina el positivismo, teníamos grandes pensadores como Augusto Comte, el propio Cesare Lombroso, donde la idea o la base de la criminología que importamos, o que por lo menos ingresa en la América Latina, estaba basada en la idea de que el conocimiento científico y empírico, es decir, el conocimiento científico puesto desde el punto de vista de la práctica, el palpable, el que veíamos, no solamente el teórico, sino esto que nos enseñaban lo podíamos ver en la realidad, era la única base para poder comprender justamente la realidad. Es decir, cómo, de qué manera esto que me dicen de forma teórica lo puedo adaptar en un axioma lógico al análisis del comportamiento
que está dando en la realidad. Entonces, esto de pasar a que solamente se estudiaba de teoría para pasar a lo práctico y a bajarlo en la realidad, influyó en la criminología. Es decir, esto sucedía en casi todas las ciencias, sobre todo en la medicina, sobre todo donde la medicina abre su campo y deja de ser teórico para, si ustedes en la construcción de La Plata analizan un poco también lo que es la construcción de las grandes facultades, independientemente de la historia de la universidad, que empieza siendo provincial y después, por una cuestión política, se nacionalizan las universidades y se crea la Universidad Nacional de La Plata, y no nos vamos a meter en ese tema ahora, pero todas las facultades empiezan a ir apareciendo. Una de las principales, ni hablar que Derecho, también fue Medicina. Y Medicina, esta manera de analizar el estudio médico, tenía que ver con las grandes formas de practicar la teoría. Donde ya en la Italia lo había Da Vinci en el Renacimiento, analizando el cuerpo humano, haciendo disecciones, disecaciones y el estudio de músculo por músculo, esas fotos que ven viejas de toda gente alrededor de una mesa con un cuerpo abierto, tratando de ir viendo esa teoría o eso que se aprendía en la teoría en la práctica. Lo de la conducta criminal pasaba exactamente lo mismo, donde se empezó a entender al estudio científico o al conocimiento científico, influyendo en la criminología para tratar de establecer que debía necesariamente enfocarse en la aplicación de métodos científicos que traíamos de Europa, métodos científicos para estudiar en la práctica y en la realidad el crimen, la conducta y el comportamiento delictivo. ¿Me explico? Es decir, no nos alejemos de lo que es el objeto de la criminología. Entonces, si yo tengo teoría o conocimiento científico respecto de qué tenemos que apuntar y hacia dónde vamos al análisis de una conducta criminal, me falta el objeto de estudio. ¿Dónde lo aplico? En la realidad de quienes realmente realizan esa conducta criminal. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque nos lleva a la fase de por qué se trataba la criminalidad de comienzos del siglo, o de comienzos del 1900, en la Argentina, de cómo se trataba, cómo se construían las cárceles, a los fines de cómo se iba a estudiar la conducta de aquellos que infringían la ley. Esto claramente marca, sí, esto sí, sin discusión, una influencia del positivismo dividido, diría yo, en áreas claves, ¿sí? Digamos, si yo tuviese que decir en dónde influyó el positivismo desde un punto de vista visible, ¿sí? Si alguien a mí me preguntara, bueno, Gastón, pero estamos en el 1900, estamos parados en Plaza Moreno, en el medio de que todavía no hay mucho más que grandes estructuras gubernamentales y una ciudad incipiente que están haciendo en el medio de un país que se está volviendo cada vez más europeo, donde cada vez hay más expansión de lo que en ese momento eran, vamos a hablar un poco de lunfardo, tuburios, conventillos, que hoy tuburios, conventillos lo denominamos villas miserias, asentamientos, ¿sí? Desde lo social, creo que hay 5, 6, 7, todo lo que quieran, yo lo resumo en 5, grandes áreas donde podemos ver la influencia de ese positivismo europeo en la criminología latinoamericana. La primera y la principal, que es, yo diría, la más básica para empezar,
tiene que ver con lo que era el penalismo. A ver, entiéndanlo desde el punto de vista, desde la estructura de meterle un castigo a la realización de una conducta y la reforma legal. Porque el positivismo promovía la idea, recuerden, y mucho más en esta época, de que el castigo, ¿sí?, y la prevención debían basarse en la ciencia y en la comprensión del comportamiento criminal. Entonces, esto llevó a que las reformas legales en muchos países latinoamericanos tuvieran el enfoque de la rehabilitación y la prevención en lugar de la simple retribución. Esto es la base, es el cimiento del sistema penitenciario. Si en algún momento alguien, alguna de ustedes quiere hacer un estudio ontológico de las bases del sistema penitenciario, ya no le digo bonaerense, argentino, tiene esta estructura simple de este párrafo. ¿Sí? Se los digo de nuevo con mis palabras para que les quede. El positivismo que importamos, el positivismo europeo, que no es nuestro, promovió, sacudió las bases de lo que se creía hasta ese momento y promovió la idea de que imponer un castigo y prevenir un delito debían basarse no en lo que un juez o un magistrado decía que era o decía que correspondía, sino en la ciencia. Y en la ciencia basada en el comportamiento criminal. Este positivismo o esta manera de ver el estudio de la conducta criminal necesariamente llevó a las reformas legales para que tuvieran un enfoque de rehabilitación y prevención en lugar de simplemente castigar por castigar. Esto se denomina retribucionismo. ¿Está acá? ¿Quedó claro? El otro área, vamos a la parte 2, el otro área en donde podemos ver muy presente la influencia del positivismo importado, tiene que ver con esto que les hablaba de considerar que la criminología debía ser más científica. Es decir, empezamos a ver cómo se promovió o se promovía tanto en la Facultad de Derecho o en la Facultad de Medicina o en las carreras accesorias, por ejemplo, en cuanto a medicina, la carrera de psiquiatría, o aún, si se quiere, en las escuelas o en las corrientes psicológicas, y ni aún les hablo de las licenciaturas en sociología. La criminología científica se basaba en que la investigación criminología tenía que tener método científico. Sobre todo si analizamos la estructura de América Latina, tanto en México como en Argentina, siendo los extremos de la América Latina, se establecieron escuelas de criminología que adoptaban enfoques positivistas para estudiar el crimen y el comportamiento delictivo. Entonces, en vez de empezar a bajar, digamos, fue una manera de cerrojo, porque se tomaron muy en cuenta las cuestiones de donde todo comenzó, desde México hacia abajo, y desde donde terminó, porque, como siempre, nosotros agarramos algo y lo hacemos propio, y nuestra cultura empezó a subir. Esto pasa a la tercera etapa, donde vemos claro el pensamiento positivista
en esta primera fase o etapa de la Argentina en 1900, donde se habla de la perfilación. La perfilación criminal. El positivismo influyó muchísimo, muchísimo en la idea de identificar criminales a través de características físicas y psicológicas. El otro día llevé alumnos a la facultad. La semana pasada, que hubo paro, los llevé a hacer una recorrida al foro penal. Y en el medio los llevé a conocer una oficina que se denomina OTIP, donde luego de proceder a la declaración del diputado, a los o las diputados, les sacan fotos, les toman las huellas digitales, digamos, los cargan en el sistema, por así decirlo. Esto después va a pasar a un área de inteligencia criminal, donde sus características físicas muchas veces no significa que vayan a delinquir, sino que por sus características físicas mucha gente puede ser vinculada a determinados hechos o a determinada repetición de conductas, de ahí el análisis o el estudio de conductas seriales. Empiecen a pensar un poco luego en lo que se nos va a venir con el trabajito o con el estudio de lo de Santo Godino. Entonces, acá la perfilación criminal, a través de las características físicas o psicológicas, ¿a qué nos suena? ¿Quién lo hacía en Italia? Lombroso. Está en gran parte relacionado con Lombroso y con su teoría del hombre criminal, aunque claro, en la Argentina aristócrata de la época, esta idea fue bastante criticada, aunque por debajo del poncho, como le dicen en la jerga de ustedes, tuvo un impacto bastante importante en la criminología de su momento, ¿sí? Porque decíamos que estaba mal, pero lo hacíamos. En los bloqueos, en los manicomios, en los reformatorios. Es decir, la práctica del método científico de la perfilación criminal, aunque de la boca para afuera se decía que estaba mal, realmente se hacía. Las estadísticas criminales. Bueno, y ni hablar, tengo que volver a repetir, parezco un promotor. Tengo que volver a decirles que esto lo vemos en el Museo del Servicio Penitenciario, en sus grandes orígenes, cuando realmente vemos y le da mucha importancia al servicio penitenciario bonaerense, a la influencia del positivismo, al punto tal que en el medio del museo hay un stand, no un banner, no sé cómo se dice, Loli, donde están, ¿no? Donde está Lombroso, Gina, y le dedican un banner donde hablan de esta influencia del positivismo en lo que fue la generación o la creación del sistema penitenciario, en un lugar bastante destacado, está en el medio del salón del museo. Por eso les digo que es muy importante que lo sepan, porque es la génesis de lo que lleva luego. Tuvimos la posibilidad en la última visita de ver libros que se recuperaron de la primera cárcel, donde se anotaban estas características físicas y sobre todo se realizaban estadísticas criminales. Esta es la cuarta etapa, o por lo menos la cuarta área, donde vemos la influencia del positivismo, que se denomina estadísticas criminales, porque el positivismo promovió la recopilación y el análisis de todas esas características sobre la base de estadísticas, ¿sí? De conducta o estadísticas criminales. Lo que claramente esto permitió, teniendo esa gran base de datos, a la gente por venir, sean los gobiernos, sean las instituciones, sean quienes formaban parte de las instituciones, comprender un poco mejor la naturaleza del delito, de las conductas, de las desviaciones, y
comprendiendo qué era lo que sucedía y por qué sucedía y cómo sucedía y cuál era ese tratamiento, y ahí lo de la rehabilitación y la prevención, en vez del retribucionismo, esto permitía desarrollar políticas mucho más efectivas. ¿Y esto a qué nos lleva? A la última etapa, que necesariamente viene de la mano de esto último que les acabo de decir, que es la profesionalización. El positivismo influyó muchísimo en la profesionalización de la criminología en la América Latina y ni hablar en la Argentina, porque se establecieron academias, programas de formación en criminología, se contribuyó al desarrollo de una comunidad académica dedicada al estudio del crimen y de la justicia penal. Y hubo una gran influencia y avance de las estructuras de las facultades de Derecho, las universidades, medicina. No me quedo en la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad de Córdoba. Es decir, fueron grandes avances a nivel académico en la profesionalización. Sí, para meternos ya un poco en la perspectiva de la criminología, la influencia del positivismo, a ver si nosotros tuviésemos que hacer una conclusión medianamente resumida de lo que vemos hasta acá, y esto necesito que presten atención porque va sin filtro, va sin chequear. La influencia del positivismo en la criminología latinoamericana llega hasta el día de hoy. Es decir, que fue significativa y fue duradera, no tiene discusión alguna, y llega hasta el día de hoy. Ahora, a pesar de las críticas y lo que fue la evolución, pasando de una etapa a otra, de pensar que la manipulación genética estaba bien para pensar que estaba mal, para volver a traer esas ideas, para poder remozarlas. Lo importante y lo cierto es que las raíces del positivismo al ingresar en América Latina siguen siendo visibles en muchos países de Latinoamérica y sobre todo en muchos aspectos de los distintos sistemas de justicia penal latinoamericanos y ni hablar de los países que nos rodean, donde la investigación criminológica de la región tiene, si se quiere, un mismo objetivo. Es decir, la influencia que hemos tenido en América Latina ayudó a establecer de cierta manera las bases para entender que tanto el estudio de la política penitenciaria como el estudio de la política criminal debería ser y tiende a ser, y por eso también ustedes están haciendo una licenciatura en gestión penitenciaria, con un modelo mucho más científico, académico y empírico en la comprensión y en la gestión de la conducta criminal, por lo menos en la Argentina. ¿Sí? Entonces, si nosotros entendemos que el positivismo criminológico tiene una perspectiva dentro de lo que es la criminología, donde el enfoque principal está en este estudio científico de la delincuencia y del comportamiento criminal, podríamos, si se quiere, para ustedes es importante, tener 4 puntos principales que de mínima los tienen que saber explicar. 4 puntos principales que son un enfoque científico, ya hablar de factores individuales en la influencia sobre la conducta criminal, en la prevención y el tratamiento y en la rehabilitación. Vamos al primero, el enfoque científico. Los positivistas criminológicos creían en la aplicación de este método científico para observar, medir, entender y explicar el comportamiento delictivo
vamos de nuevo con el enfoque científico porque es una metodología científica y nosotros lo estudiamos, nosotros me refiero los abogados, lo estudiamos hoy, antes a la fuerza, cuando veíamos Kelsen, cuando veíamos introducción a la sociología y nos enseñaban a los ponchazos el método científico. Hoy los alumnos de Plan 6 tienen la suerte de poder verlo en su primer materia, en su primer contacto en lo que se llama Introducción al Estudio de las Ciencias Sociales. El método científico tenía que ver con esto. Va de nuevo. Observar, medir en la recopilación de datos y todo lo demás, para entender y explicar el comportamiento delictivo. Esto nos lleva al segundo punto clave, que les dije que eran los factores individuales, donde los positivistas criminológicos ya de Argentina, o por lo menos los primeros positivistas criminológicos de Argentina, se centraban en factores individuales. Cuando yo hablo de factores individuales, me refiero a aquellos determinantes en el comportamiento criminal. La biología, la psicología, la genética, ¿sí? El tercer punto clave tiene que ver, les dije, con la prevención y el tratamiento. Y la explicación viene en que, a diferencia de las perspectivas más punitivas, las retribucionistas, la del castigar por castigar, los positivistas, o los primeros positivistas argentinos, abogaban, recuerden lo que decimos más arriba del enfoque científico, por la prevención y por el tratamiento de la conducta criminal en lugar de simplemente encerrar y castigar. ¿Sí? Es la génesis del sistema tratamental. ¿Y esto a qué nos lleva? Al cuarto punto clave, que tiene que ver con la rehabilitación. ¿Sí? Si yo pienso en prevenir y tratar, y lo que estoy buscando es la no reincidencia, lo que tiene que haber para una resocialización, o si se quiere, una reintegración a la sociedad para cumplir el mandato constitucional, la rehabilitación de la persona que había cometido la conducta, la rehabilitación como cuarto punto clave, tiene que ver con que a través de la corrección, si se quiere, o a través de terapias, de acuerdo a cómo se entendía científicamente, estos determinantes de que le hablo de los factores individuales en la realización de la conducta, la corrección y la terapia eran tratados como dos factores fundamentales en la esperanza de la reintegración de la persona a la sociedad de una manera efectiva y eficaz. Pero claro, para esto es importante tener en cuenta que en esta parte del sistema argentino se tenía que adaptar a este nuevo positivismo criminológico que venía evolucionando a través del tiempo y quienes pensaban de una manera, cuando esta ola viene, no saltaron al compás de la inercia de la ola se lo llevó puesta. Y esto va a provocar un cimbronazo importante político, criminal, donde se va a desarrollar una gran variedad de enfoques, desde los biológicos, los psicológicos, los sociológicos, los críticos, para poder empezar a comprender lo que fue el comportamiento criminal y acá viene a aparecer el sistema carcelario en la Argentina. Vuelvo a insistir sin spoilear. En una visita que próximamente las 3 comisiones haremos al museo, veremos a quien no lo conoce y preguntarán esto último que les acabo de decir. Por ejemplo, en la ciudad de La Plata,
desde su fundación en 1882, cuál fue la primer cárcel en la ciudad de La Plata, no en la provincia de Buenos Aires. ¿Y por qué tenemos los adoquines que tenemos? ¿Y de dónde sacamos los adoquines que sirvieron de base para las calles de la ciudad de La Plata? Lo dijimos varias veces. Y obviamente fue en el marco de un trabajo forzado que se realizaba en las canteras de una unidad penitenciaria. Siguiendo con el tema, el positivismo en el sistema penal se refiere, porque nosotros lo vemos, hasta acá lo vimos desde el punto de vista científico, teórico, científico, empírico, es decir, cómo fue pasando desde lo teórico a lo práctico para su análisis. Pero desde el punto de vista de cómo impactó se le cortó a lo de internet. Desde el punto de vista de cómo impactó en lo que fueron nuestras leyes y cómo se fue sancionando de manera objetiva todo lo que tenía que ver con la cuestión de la conducta criminal, el positivismo en Argentina comenzó a basarse para su estudio, o por lo menos para darle una revalidación a la necesidad de entender la conducta criminal para poder prevenirla, tratarla y rehabilitarla, estos tres conceptos que vimos recién, se tenía que basar, como dijimos, en un método científico, en hechos concretos y en pruebas, en lugar de depender en gran medida de lo que decidía un juez, que esto es basarse en juicios subjetivos y morales. ¿Sí? Entonces, ¿qué cimbronazo fuerte hace este pensamiento, esta dualidad de pensamientos en nuestro sistema jurídico? En el principio de legalidad. Importantísimo, porque el principio de legalidad está en el artículo 18 de la Constitución. ¿Sí? La legalidad en un sistema penal positivista, las leyes y las normas legales son el punto central. Es decir, acá no me importa lo que diga el juez, acá importa lo que dice la ley. Si las leyes y las normas dejan al sistema... Espera que te vuelvo a hacer confidencial. Ahí está. Como les decía, la decisión de un juez deja de ser tenida en cuenta para basarse a que sean aplicadores de la ley escrita, que las interpreten, pero sobre la base de las pruebas y de las evidencias presentadas en un caso. No lo que el juez cree que es la ley o que es la conducta criminal. Eso ya lo tiene escrito, ya tiene descripta la conducta criminal. La reserva del juez en cuanto al principio de legalidad es que un hecho no es antijurídico si no está escrito primero en la ley. ¿Se entiende? El principio de legal es: no hay crimen, no hay pena sin crimen, no hay pena sin el crimen, en latín. Entonces, este principio de legalidad, influido por el positivismo, nos lleva a otro gran principio fundamental que tiene que ver con la neutralidad, donde los positivistas creían en la neutralidad del sistema penal, lo que significaba que todas sus decisiones o las decisiones jurídicas y de política criminal tenían que basarse en los hechos y en las leyes, en lugar de las consideraciones personales, morales o políticas de la sociedad. ¿Esto qué permitía? Decían los positivistas. Una justicia predecible. ¿Por qué? Porque la aplicación metodológica y continua y consistente de las leyes permitía también
que las sanciones a determinada conducta proporcionaban una mayor previsibilidad de lo que iba a ocurrir en el sistema penal, lo que a la larga comenzó a ayudar a garantizar que las personas comprendan, miren qué importancia, comprendan las consecuencias legales de sus conductas, de sus acciones. Y esto permitía entender o cumplir con este punto o eje central o aspecto central que les hablaba hoy de la prevención. ¿Qué mejor prevención para aquella persona que comprenda cuáles son las consecuencias legales de sus acciones? Si hago esto está mal, si hago esto me como tal juicio, si hago esto me como tal pena. Desde ese punto de vista actúa la prevención. Entonces, ¿esto a qué lleva? A una reforma legal, donde si se considera necesario cambiar la ley o la sanción, el positivismo de esta época alentaba a hacerlo a través de procesos legales, de procesos legislativos, en lugar de que sean simples decisiones jurisdiccionales, ¿sí? Donde todo se basaba en opiniones personales. Entonces, claro, esta disputa, esta lucha, hizo que aunque el positivismo buscara cierta objetividad, algunos argumentos podían llevar a que se apliquen leyes de formas injustas, leyes en que no todos los casos debían aplicarse de la misma manera. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Una discriminación. Y esto violentaba otro artículo de la Constitución, y que ni hablar que obviamente llevó a que los jueces analicen y expliquen lo que es el principio de la igualdad ante la ley. Y una frase que aprendemos mucho en derecho es que la igualdad se da ante un grupo de personas en casos iguales, y no todos los casos son iguales. Y en definitiva, a ver, el positivismo en el sistema penal se va a enfocar en aplicar leyes, en aplicar las sanciones de manera objetiva, basada en hechos, en el objetivo de lograr, como les decía recién, que sepamos qué es lo que va a pasar, que la justicia sea predecible. Pero por sobre todas las cosas, algo que decía, o se decía hace unos días en un homenaje a un compañero, un juez que ya no tenemos, en la búsqueda de una justicia más coherente. Es decir, la perspectiva de la criminología en esta formación del estudio de la conducta criminal, siempre, no importa si antes, durante o después, pero siempre tiene que ser objeto de debate y crítica para que el contexto en el cual uno pueda debatir, sea en un curso, en un seminario, o en una licenciatura, o en donde fuera que se habla de estas cuestiones, donde debemos cuestionar el sistema de justicia actual y las leyes existentes para mejorarlas, no para sacarlas. Ni hablar que por medios legales, no a través de decretos, ni mucho que se le parezca, sino a través de determinados medios legales, con la participación de todos los actores, justamente para poder mejorar el sistema de justicia en su eficiencia y en su eficacia, no en el fulbito para la hinchada, en determinar un procedimiento más rápido, expeditivo y gratuito, porque eso es mejor. ¿Quién dice que es mejor? Si la discusión del tendal de los problemas que eso nos va a dejar, va a producir que exista más desigualdad. Por eso es que hablo, que en cada momento en el cual podamos discutir cómo en la Argentina el positivismo criminológico tuvo este impacto para que discutamos de forma significativa el sistema penal, nosotros podríamos pensar, o de cierta manera comprender, que la reforma del Código Penal nuestro, durante la presidencia de Juan José Justo, fue a principios del siglo XX, ya metidos en el 1900, vuelvo, La Plata, 1882, arrancamos, nos recibe el 1900, donde se realizaron las reformas más importantes del Código Penal argentino.
todo el Código Penal argentino de los primeros 20 años de la Argentina, desde 1900 a 1920, todas las reformas del Código Penal, todas las ideas criminológicas, todas las leyes penales que se fueron dictando, si ustedes las estudian, tienen influencia de ideas positivistas. Y cada una de esas reformas fue buscando la aplicación más racional y objetiva de la ley penal. ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que señalar, tenemos que destacar que la criminología y el sistema penal argentino evolucionaron, ya el argentino me refiero, evolucionaron desde el 1900, pongámoslo como fecha, en realidad evolucionan desde el punto de vista de que modifican la estructura del régimen o el sistema penal o jurídico penal argentino. Pero esta corriente que viene pasando, que viene ingresando por América Latina, pasamos por 1880, pasamos por la generación del 80, pasamos por los grandes pensadores, nos recibe el 1900 en la necesidad de codificar todas estas normas dispersas que regulaban la conducta criminal. La sistematización y la codificación le va a permitir a la Argentina tener diferentes perspectivas y enfoques para poder comprender y abordar el crimen o la conducta criminal y sobre todo la justicia penal en la Argentina. Entender que en la Argentina hubo un sistema jurídico penal muy particular, pero por sobre todas las cosas, desde una idiosincrasia muy argentina. Entonces, para obtener información actualizada, detallada sobre lo que fue el positivismo criminológico, tenemos que ver, y esto ya lo haremos en la clase siguiente, cómo fueron influyendo varios autores en la construcción de estas leyes, en la construcción de las cárceles, y en la construcción de este sistema jurídico penal con sus pros y sus contras en todo lo que va a venir del positivismo criminológico de Argentina. ¿Sí? Así que anoten porque viene la tarea para el martes de la semana que viene. Hay una pequeña tarea, no tienen que entregar, tienen que leer, tienen que investigar, tienen que buscar ChatGPT, Gemini, Google, Wikipedia, el manual que les mandé, de donde quiera lo sacan, pero para el martes de la semana que viene necesito que investiguen a Ramos Mejía, a la persona, no a la ciudad, a Ramos Mejía y cómo influyó su pensamiento en el positivismo criminológico de Argentina, a José Ingenieros, de la misma manera. Es decir, cómo influyó el pensamiento de José Ingenieros en el positivismo criminológico de Argentina. Y de ahí vamos a dar las pautas el martes que viene para poder hacer el trabajo práctico que se nos viene del peticionario judo, que es de esta época. ¿Sí? Así que hasta aquí llegamos. Profe, disculpe, Ramos Mejía y José Ingeniero. Correcto. Listo. Hasta aquí llegamos. Los veo el martes de la semana que viene. Y en la investigación que hagan de José Ingenieros y de Ramos Mejía, van a tener seguramente alguna referencia al caso de Santos Godino. Anótenlo porque les va a servir mucho para el trabajo práctico que vamos a dar el martes que viene para el que le sigue. ¿Sí? Pero basado justamente en cuando hablemos de qué influencia tuvieron estos dos personajes en la criminología argentina
y por qué sus ideas fueron tan importantes en el desarrollo, investigación y demás cuestiones de ese caso. Me despido, que anden muy bien y si Dios quiere y no pasa nada raro, el martes que viene los estoy viendo. Chao, profe. Chao, Loli, te veo el jueves. Adiós, adiós, adiós.